Hola, ¿qué tal? Les traigo este juego de pulseras, una pulsera infinito junto con una de perlas de opaca negra con madera y también una de tiritas negras, que es muy fácil de hacer y sobre todo que podemos tener los materiales a la mano. Los materiales serían, vamos a empezar con la primera pulsera, sería un broche, gamuza y el dije de infinito. Vamos a ver cuánto es lo que vamos a empezar a cortar de nuestra medida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestra medida de muñeca para poder saber cuánto hilo vamos a cortar. Vamos a empezar a poner primero nuestro hilo gamuza. Ustedes lo pueden hacer con algún material parecido o con gamuza, que se ve muy bonito. Vamos a utilizar pegamento. Es fácil de poner y sobre todo que luego queda bien ajustado, bien pegado el material. Y vamos a medir nuestra muñeca tomando en cuenta el broche, porque ya no le vamos a rebajar nada, porque ya estamos poniendo el broche. Entonces yo la voy a hacer de 20 centímetros porque así me la pidieron. Y yo voy a contar desde el broche hasta el final 20 centímetros. Voy a poner mis otras dos tiras para formar las tres que van a ir en el broche, y en la tira de en medio es donde voy a poner el infinito. Entonces vamos a verificar que tengan el mismo largo, que no esté doblado nuestro cordón de gamuza. Checamos bien, estiramos bien y cortamos. Esto es importante porque al momento que le demos la vuelta, para que no quede una más grande que otra, entonces tienen que estar cortadas exactamente igual las tres tiras, para que no tengamos problema al momento de doblar ahorita nuestro hilo. Entonces vamos a cortar, checamos que tengan el mismo tamaño, acomodamos y cortamos. Ahora lo que vamos a hacer es verificar que ya una vez que ya estén bien pegadas nuestras tiras en el broche, vamos a colocar nuestro infinito, que va a ser en la mitad. Vamos a buscar lo que es la mitad contando desde el broche hacia el otro extremo, y ahí es donde vamos a colocar nuestro dije. Vamos a utilizar unos 15 centímetros de hilo chino, nos va a servir para los dos lados. Vamos a hacer aquí un pequeño nudo. Vamos a verificar que esté bien centradito nuestro dije y vamos simplemente a enrollar. No tiene mucho problema. Agarramos un hilo y empezamos a dar vueltas para enrollarlo, para amarrarlo a nuestro cordón gamuza. Y ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a amarrar de una manera ya definitiva. Lo voy a poner sobre mi dedo para poder regresarlo y hacer el primer nudo. Apretamos bien. Al momento de apretar hay que checar que el hilo gamuza no se doble, que esté horizontal, porque si apretamos de más, el hilo gamuza pues obviamente, como está muy frágil, se va a doblar. Entonces vamos a hacer el segundo nudo, verificando que no pierda la forma nuestro cordón. Apretamos bien. Vamos a hacer otro nudo para ajustar que no se vaya a mover nuestro dije. Esta pulsera la buscan mucho, sobre todo por el dije de infinito, y para varón pues va a quedar muy bien. Vamos a quemar los hilos teniendo el cuidado de siempre, que les he dicho, de que no se nos vaya a pasar el quemar nuestro hilo base, en este caso pues el cordón gamuza. Vamos a agarrar otro tramito de hilo chino, vamos a hacer nuestro primer vuelta. Podemos hacer unas 5 o 6 vueltas, ya dependiendo de lo ancho que quieran que se vea el hilo. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a tomar nuestro dedo ahí, ponerlo sobre nuestro dedo para poder regresar el hilo y poder hacer el primer nudito. Vamos a estirar bien, verificando que no se nos doble nuestro cordón gamuza. Vamos a hacer otro nudo para que no se doble, y apretamos bien. Por la parte de atrás vamos a seguir haciéndolo. Hacemos uno, podemos hacer otro nudito y cortamos. Recuerden que al momento de quemar tengan mucho cuidado de no quemar nuestro hilo base. Quemamos
presionamos y miren qué bien nos está quedando. Entonces ya como último trabajo para esta pulsera, simplemente vamos a poner pegamento en cada una, verificar que estén derechitos nuestro cordón, y vamos a insertarlo y va a quedar a nuestra medida porque la cortamos exactamente. Por eso en el video principal, si ustedes se fijan, la persona que lo trae le queda exacta porque se la hice exactamente a su medida. Entonces ponemos el pegamento, busquen pegamentos especiales para bisutería que son buenos al momento de pegar para que no se nos desbarate. Y miren, aquí quedó. Voy a poner un poquito de pegamento en lo que es el hilo para que no se mueva nuestro dije, que quede fijo y que no se mueva y que quede lista nuestra pulsera. Y ahí quedó. Fue fácil, fue rápida, en menos de 6 minutitos, se fijan. Y vamos a empezar con la siguiente complemento. En este caso voy a poner cuentas de madera. Vamos a insertarlas en hilo elástico número 8 milímetros. Si lo llegan a poner en el 6 es un poquito más delgadito, pero el 8 tiene buen grosor para poder hacer bien los nudos y que no se le vaya a romper la pulsera. Entonces, ¿cuántos vamos a poner? Ahorita vamos a ir insertando y vamos a verificar nuestra medida completa. Si yo la voy a hacer de 19-20 centímetros, voy a insertar la cantidad completa, porque al final, cuando hacemos el nudo, si llegamos a poner 1 centímetro menos, se van a esparcir las perlitas y se va a ver muy pedazos huecos, y eso es lo que no queremos. Queremos que le abarque toda la muñeca y que quede todo bien cerradito. Entonces vamos a chequen su medida, tiene que ser exacta. Y vamos, si hace falta, pues seguimos poniendo más hasta que ya la tengamos. Lo que vamos a hacer es cortar el hilo elástico y aquí vamos a hacer simplemente un nudo sencillo. Apretamos, vamos a hacer un nudo triple, que está con eso tiene el elástico. Estiramos, vamos estirando despacito pero a la vez firme, y luego vamos a hacer el tercer nudo ahí mismo. Vamos haciendo que el nudo llegue hasta la parte donde están los demás, y una vez que ya esté, cortamos y lo escondemos en alguna de las perlas. Y ya quedó nuestra segunda pulsera. Ya vamos formando nuestro juego. Y aquí viene otra pulsera que les voy a enseñar, que es de tiritas. Esta es muy vendida junto con las pulseras de cuero. Les gusta mucho porque pues vamos a hacerla de opciones de tiritas y hacen que cubra mucho espacio en la muñeca. Entonces aquí vamos a tomar nuestra medida, pero le vamos a rebajar 3 centímetros porque esta sí va a llevar broche. Entonces con 3 centímetros es suficiente. Yo voy a cortar 5 tiritas. Ustedes pueden hacerla desde 3, 4, 5 hasta 6, dependiendo la cantidad que quieran que se vea. Yo simplemente voy a cortar 5, con 5 es suficiente. Entonces voy cortando mis tiras y checo que tengan el mismo tamaño, que estén bien cortadas, parejitas. Las acomodo. Ustedes pueden trenzarlas, pueden ponerlas de una manera que se vean revueltas para que se vean mejor. Y voy a cortar los centímetros de hilo chino, que es lo que nos va a permitir hacer nuestro broche. Voy a utilizar un popote. Ponemos nuestro hilo que va a amarrar y le vamos a hacer como un nudo de barril. Simplemente regresamos y vamos a ir estirando despacio pero firme. También le vamos a poner un poquito de pegamento para que no se nos zafe y pega rápido con el hilo gamuza. Entonces vamos a cortar y vamos a quemar nuestro hilo para que no se nos zafe y quede ya fusionado el hilo chino y ahí quede ya amarradito nuestro extremo. Nos vamos al siguiente. Como les digo, pueden ir cruzando algunos hilos para que se vea mejor. Y una vez que ya tengamos el estilo que queremos, pues vamos a amarrar nuestro siguiente extremo.
Vamos a cortar otra tira de hilo chino o podemos utilizar lo que nos sobró del primer amarre y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a cortar o a reutilizar, ponemos nuestro popote y empezamos a hacer nuestro nudo de barril. Regresamos y vamos apretando de una manera firme, enrollamos nuestro hilo para que apriete bien y vamos a cortar el exceso. Vamos a medirnos si nos queda ya la pulsera, en este caso quedó. Voy a cortar y voy a quemar el extremo. Ahorita el nudo que vamos a hacer va a ser un nudo diferente, por eso presten atención porque solamente se va a correr de un lado. Este tipo de nudo lo utilizan en las pulseras de cuero que ya vienen hechas. Entonces es un tipo de nudo práctico y que nos va a ayudar. La técnica de este nudo es que vamos a hacer un solo nudo, pero lo vamos a pegar al extremo de uno de los lados. Vamos a hacer igual, vamos a pasar el hilo hacia atrás, vamos a dar 2 vueltas y vamos a sacar el hilo. Este nudo es nada más de un solo extremo y es el que va a abrir y cerrar los 2 hilos. Esa es la clave, pegarlo cerquita de uno de los extremos, aunque se vea un poco disparejo, pero al estirarle va a quedar centrado. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más cerquita posible del extremo de la pulsera. Vamos a enrollar bien y a apretar. Y esto es lo que nos va a servir como base para cerrar nuestra pulsera. Así, nada más al estirarle un solo cordón, nos va a cerrar la pulsera y va a quedar el nudo en medio, sin ningún problema. Este es otro tipo de nudo que por lo regular lo hacen en las pulseras de cuero. Entonces aquí nada más ya vamos a dejar entre 5 y 8 centímetros, que es el hilo que cuelga. Vamos a hacer un nudo doble sencillo. Apretamos y a lo largo que nosotros queramos es la cantidad de hilo que vamos a dejar. En este caso, como les digo, unos 5 o 8 centímetros es suficiente. Vamos a checar que los 2 hilos estén en el mismo extremo. Vamos a hacer un nudo doble y vamos a cortar y a quemar y ya quedó nuestra pulsera. Como ven, ya tenemos nuestro juego de pulseras. La pulsera que parece que es de yute la tienen en el tutorial y les voy a dejar el link para que vayan también directamente y así formen todo el conjunto de pulseras. Gracias por estar con mi video y los espero en mi próximo tutorial. Su amiga Judy les manda un fuerte abrazo. Hasta la próxima.